Es muy importante entender que en Chile, lamentablemente, durante décadas no tuvimos una legislación adecuada que se hiciera cargo justamente del nuevo orden mundial. Yo vi harto el día que fui. Yo le pido, por favor, asuman sus responsabilidades como gobierno de Chile y con la investidura que le dio el presidente Piñera como delegado presidencial. El instituto demanda al gobierno, que no se realicen expulsiones de migrantes que han ingresado en forma irregular sin que se realice un análisis objetivo. Javier García Choque, alcalde de Colchane. Hoy 20 de septiembre, por segunda vez en una semana, las casas de funcionarios municipales han sido desvalijadas, por la evidencia en el lugar, presumiblemente por migrantes irregulares. De verdad, yo me siento que estoy despojada de mi pueblo por vivir esta calamidad que vivo con un temor, no quise decir qué pasa con mi casa porque cuesta ganarme, cuesta trabajar, cuesta obtenerme para tener algo para comer, para vivir acá, pero me siento muy afectada y Chilenos todos, sean bienvenidos a CLB Enigma. Mientras nos enfrentamos a días difíciles, quisiera dar un breve análisis acerca de lo que es el globalismo, lo que están viendo en pantalla. Es la ideología que, según Donald Trump y otros líderes mundiales, se opone al amor a la patria. Según Donald Trump, la ideología del globalismo se opone a su lema, Estados Unidos primero. El globalismo es un término que aparece con frecuencia en los discursos y en las críticas de autoridades como el presidente o el expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y significa cosas diferentes para distintas personas. El brasileño Ernesto Araujo, por ejemplo, el globalismo es una configuración actual del marxismo, del cual Brasil y el mundo necesitan librarse. Es la globalización económica que pasó a ser controlada por el marxismo cultural. En uno de sus discursos en la Asamblea General de las Naciones Unidas, Donald Trump dijo rechazar lo que llama la ideología del globalismo, que desde su punto de vista se opone a su lema de Estados Unidos primero. Estados Unidos siempre va a escoger la independencia y la cooperación por encima de gobiernos globales, el control y dominación, afirmaba el exmandatario. También se refirió con estas palabras y dijo: yo honro el derecho de cada nación a seguir sus propias costumbres, creencias y tradiciones, sentenciaba Donald Trump, agregando que su país es gobernado por los estadounidenses y que por eso, en vez del globalismo, él abraza la doctrina del patriotismo. El constructo del nuevo orden mundial
adquiere un significado totalmente distinto cada vez que es utilizado, puesto que se requiere principalmente a la existencia de un cambio sistemático, como el advenimiento de un periodo inédito de la historia mundial. Las transformaciones internacionales a las que está asociada el concepto del nuevo orden mundial pueden darse tanto en el campo de las ideologías políticas como en la configuración del poder planetario, e incluso más a menudo se refiere a que un número mayor de estudiosos coinciden en que ocurre al cambiar ideas que se tienen sobre este mundo. El término aparece cada vez que hay un acontecimiento internacional de gran relevancia o al que se le quiere dar un significado particular. Su primera mención histórica aparece en el discurso del presidente estadounidense Woodrow Wilson en ocasión de presentar el documento de los 14 puntos, con los que pretendía reorganizar a la sociedad internacional después de la Primera Guerra Mundial. Desde la perspectiva de Estados Unidos, su participación activa al final de la guerra era un punto clave para la reconfiguración mundial que advendría en 1919 y merecía considerarse como un hecho único en la historia. De nueva cuenta, la expresión fue usada hacia fines de la Segunda Guerra Mundial en el contexto de la creación de la ONU como una institución que iba a sustituir de manera definitiva a la Sociedad de las Naciones Unidas, cuya actuación no había podido construir el escenario de equilibrio de poder, de paz y de justicia internacionales que las potencias habían propuesto desde el Tratado de Versalles. Con mayor énfasis fue anunciado posteriormente al final de la Guerra Fría, tanto por el presidente George W. Bush como por el presidente Mikhail Gorbachev. Su principal contenido tenía que ver con el espíritu de concordia y cooperación que las dos superpotencias comprometían a establecer de 1991 en adelante. Además, se asoció con la imagen del triunfo del orden liberal sobre el mundo socialista, conforme a la idea de fin de la historia que planteó Francis Fukuyama. También se relacionó este concepto con el orden globalista, cuyas definiciones se debatían en aquellos años. Si bien la guerra del Golfo Pérsico, que tuvo lugar en 1991, dio al traste con esta idea de estabilidad y dejó entrever un tipo de desorden mundial que iba a continuar por lo menos una década más. Parecía que la historia demostraba nuevamente que la guerra era ubicua y representa una realidad permanente en todo tipo de órdenes internacionales, e incluso se confirma la paradoja de la cooperación que se daba de manera contundente en el contexto de las propias guerras. Fue la forma como Estados Unidos, en el escenario de la posguerra fría, encabezó una nueva forma de supremacía en esa época como una superpotencia. Su influencia se acercó a las fronteras globales y traspasó los límites que se le habían marcado durante la confrontación de la era bipolar. Por último, es importante entender que el nuevo orden mundial, sistema de mundo, mundo global y finalmente globalización son solo algunos de los términos acuñados para intentar explicar el devenir de la historia en los últimos tiempos y, sobre todo, intentar aprender el proceso de desintegración del Estado-nación como una realidad.